Shalom. Vamos a estudiar la clase de la Parashat Vaikra. Ya estamos iniciando el tercer documento que escribió para nosotros Moshe Rabenu. Y vamos a hablar de cuando se nos hace conocido el pecado cometido. Estamos en el lector 6 y vamos a comenzar la lectura a partir del capítulo 4, versículo 27 en adelante. Comienzo con la lectura. Y si una persona de la gente de la tierra peca por error al cometer uno de los mandamientos de Adonai que no deben hacerse y se hace culpable, si el pecado cometió se le hace sabido, deberá traer su ofrenda, una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda del pecado y degollará la ofrenda de pecado en el lugar de la ofrenda de ascensión. El Cohen tomará de su sangre en su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de ascensión, y toda su sangre verterá en la base del altar. Quitará todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de la ofrenda de paz, y el Cohen hará que arda en humareda en fragancia placentera a Adonai. El Cohen hará expiación por él y le será perdonado. Y si por ofrenda suya trae una oveja en ofrenda de pecado, deberá traer una ofrenda sin defecto, una hembra sin defecto. Apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de pecado y la degollará como ofrenda de pecado en el sitio donde degüella la ofrenda de ascensión. El Cohen tomará de la sangre de la ofrenda de pecado en su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de ascensión y verterá toda su sangre en la base del altar. Quitará todo su sebo, como es quitado el sebo de la oveja del sacrificio de la ofrenda de paz, y el Cohen hará que arda en humareda en el altar sobre los fuegos de Adonai, y el Cohen hará expiación por él por el pecado que cometió y le será perdonado. Y si una persona peca y escucha la voz de juramento, siendo él testigo, ya sea que haya visto o sabido, si no testifica aportará su pecado. O si una persona toca cualquier objeto impuro, ya sea el cadáver de un animal salvaje impuro, el cadáver de un animal doméstico impuro o el cadáver de una criatura rastrera, y le era oculto, y ella se vuelve impura y culpable, o si toca una impureza humana en cualquier modo de su impureza, a través de la cual pueda contaminarse, y le era oculto y luego supo, y se hizo culpable, o si una persona jura expresando con los labios hacer daño o beneficiar en todo lo que el ser humano exprese, con juramento le era oculto y luego supo y se hizo culpable con respecto a uno de estos asuntos. Sucederá que cuando uno se haga culpable con respecto a uno de estos asuntos, deberá confesar lo que haya pecado, y como ofrenda suya de culpa a Adonai por el pecado que cometió traerá una hembra de los ovinos, una oveja o una cabra en ofrenda de pecado, y el Cohen hará expiación por él de su pecado. Pero si sus medios no alcanzan lo suficiente para una oveja, entonces deberá traer como su ofrenda de culpa por lo que pecó 2 tórtolos o 2 palominos a Adonai, uno en ofrenda de pecado y otro en ofrenda de ascensión. Los traerá al Cohen y ofrecerá primero el que sea en ofrenda de pecado. Cercenará su cabeza a la altura del cogote, pero no lo dividirá. Deberá rociar de la sangre de la ofrenda de pecado sobre la pared del altar, y lo que quede de la sangre lo exprimirá hacia la base del altar, es ofrenda de pecado. Y el segundo lo hará en ofrenda de ascensión, conforme a su ley. El Cohen hará expiación por él de su pecado que cometió y le será perdonado. Bueno, vamos a hablar acerca de los korbanot, que es el tema principal de los primeros capítulos del libro de Vaikra. Como saben, Vaikra también es conocido como Hilchot Kohanim, las leyes de los sacerdotes o de los levitas, para generalizar también. Y ya hemos anticipado cuando hablábamos acerca de la construcción del Mishkan,
nos tomamos especial tiempo para platicar acerca de el altar del sacrificio. El altar del sacrificio de bronce o de cobre, el que estaba en el Hatzer, en el patio, que es donde van a ser sacrificados los animales y puestos sobre fuego para que esto sea consumido. Así que este rito que habla de una ofrenda que se debe de presentar por parte de un transgresor de la Torá cuando inadvertidamente pecó, o sea, pecó pero por error, y que más tarde se le hace sabido que ha pecado, entonces debe llevar su sacrificio ante el altar y cumplir con ciertos ritos. Los ritos principalmente van a ser sobre animales como la oveja y la cabra, pero en caso de no tener una suficiente economía, se adaptará el sacrificio de tórtolos y palominos o palominos, a fin de que se cubra la cuota de sangre que expía por el pecado. Hay que entender el simbolismo ahora, porque definitivamente también habíamos hablado en el pasado que la razón de los korbanot, la razón de los sacrificios, dada a conocer a nuestro pueblo, es dado su escaso desarrollo, dado que están siendo introducidos en el servicio a Hashem. Este culto, este servicio que típicamente narra la Torá, es un servicio que también empleaban las diferentes comunidades religiosas ajenas al culto a Hashem en la región de Levante. Por lo tanto, es el culto conocido a la divinidad, solo que hay un pequeño giro en la interpretación y en el simbolismo de los distintos instrumentos y elementos dentro del Mishkan y del propio sacrificio. Porque definitivamente, mientras aquellos cultos realizados en la tierra de Canaán, por los cananeos y por las tierras y por los lugareños de aquellos lugares, están lejanos de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, su simbolismo puede ser caótico, puede ser confuso, que es lo que decíamos. Pero al final hay una rectificación del simbolismo y de la interpretación en los korbanot, y es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. Porque el simbolismo y aquello que pretende instruir la Torá, tal como su significado, aquello que quiere instruir la Torá es un desarrollo interno en la persona, es un cambio en madurar, en mejorar espiritualmente, y es por eso que se usa el texto de se le hace sabido a la persona, porque debe conocer en dónde ha sido el error y cómo resolverlo. Esta es la razón de toda la descripción hecha aquí en esta lectura de la Torá. No es un fin en sí mismo el corbán, el sacrificio, sino todo lo contrario, alude a algo interno ocurrido a la persona. Entonces, vamos a explicar precisamente esto. Bueno, les decía que, en primer lugar, la Torá comienza diciendo: si una persona de la gente de la tierra peca por error. Aquí la Torá usa en primer lugar la expresión Nefesh Ahat. Nefesh Ahat, el alma única, o sea, una persona, pero la
expresión que se usa es nefesh, alma. Porque como todos sabemos, la persona está construida, esta alma, este nefesh, la persona, está construida por dos elementos. Basar, carne, y ruach, espíritu. Esto es lo que llamamos nefesh. El nefesh, el alma de la persona, está construida por, repito, basar, carne, y ruach, espíritu. Es un único ser conformado y constituido de estos dos elementos, los cuales están perfectamente unidos. No hay una diferencia, no se puede distinguir una diferencia entre lo uno y lo otro. Por esta razón es que se le nombra nefesh. De acuerdo a lo que dice Moshe Haim Luzzatto, en basar, en la carne, se asienta el trono, el dominio, la jerarquía del Yetzer Hara, de la inclinación al mal. Y en el Ruach, en el espíritu, se asienta la jerarquía, la autoridad del Yetzer Hatov, de la inclinación al bien. Entonces, estas inclinaciones, tal cual, son un impulso interno que se desata en uno, se desata en el individuo, de acuerdo a sus tendencias. ¿Sí? Y de momento, de primera instancia, simple y sencillamente estos impulsos aparecen, aparecen y surgen. Como le dijo Hashem a Caín cuando estuvo con el pecado tentándolo delante de él, agazapado a la puerta. Este impulso habla de un impulso de orden de la carne. Este concepto de la carne, basar, es la estructura con la cual estamos hechos todos los seres vivos, incluidos los animales. Por esto, cuando Hashem dijo pretender destruir toda carne, se refería a animales y personas. Luego entonces es este instinto animal, este instinto primitivo en la carne, el que hace actuar a la persona y caer en el error. Tal como dice aquí el texto de la Torah, si una persona de la gente de la tierra peca por error, la palabra tejetá bishgagá o het bishgagá es el pecado por error. Es decir, se ha cometido este error porque de origen el ser humano es top. Porque Akadosh Baruj Hu le hace saber a Caín que él puede dominar la tentación que se encuentra agazapada ahí en la puerta. Lo cual significa entonces que el Yetzer Hatov es el instinto primario del ser humano. Y dominar al Yetzer Hara es la fuerza principal que posee el individuo, que posee la persona. Por lo tanto, en inicio somos buenos, pero solemos cometer errores. Y estos errores, como digo, es porque viene el impulso al mal y nos domina, nos supera. A causa de esto, entonces el ser humano transgrede, llega a la transgresión. Para que esta transgresión, de donde viene la palabra het o hatat, significa errar el propósito, errar el blanco. Y esto
definitivamente aclara más que el propósito de la persona es conducirse continuamente en el bien, pero de pronto hierra el blanco y ahí es donde cae en Bishgagá, en el error. El propósito, como ya lo hemos anunciado, es top. Y top, bueno, el Yetzer HaTov, el espíritu del bien o el impulso al bien, es aquella parte del ser humano que tiene que trabajar para alcanzar la sabiduría, Jochma, para alcanzar la sabiduría. Para alcanzar dicha sabiduría, que es el impulso del bien, el Yetzer HaTov, es a través de internalizar estos impulsos y sujetarlos a través del pensamiento, muaj. Entonces el impulso es lev. Lev es esta parte donde nosotros internalizamos el impulso, lo detenemos, lo dominamos a través del pensamiento, muaj. Pero el pensamiento tiene que llevarse al desarrollo, porque no solamente basta pensar, pues si únicamente nos detenemos en el pensamiento, volverán estos impulsos. Para que estos impulsos sean erradicados completamente del ser humano, tiene que llevar a la decisión. Este muaj tiene que ser llevado a razón, a la decisión de tener una nueva forma de vida, un nuevo hábito, una nueva forma de expresar o de llevar la fuerza del impulso hacia una acción, maaseh, una acción correcta del Yetzer HaTov. Entonces, este es el camino del Yetzer HaTov. Este es el camino con el cual nosotros hemos diseñado de origen, pero a causa de el pecado de Adán y Jabá, viene sobre nosotros ahora el Yetzer Hara, el impulso al mal, y este es el que nos hace perder el desarrollo, nos desvía, nos hace errar el blanco, y este es el Yetzer Hara. Entonces, una vez que nosotros llegamos a errar el blanco, debemos corregir nuestra vida, porque debemos dominarlo, aun cuando hayamos caído en la transgresión, en el Het, dado que de origen somos el impulso al bien, el Yetzer HaTov, constantemente somos reprendidos por nosotros mismos para corregirnos. Y esta es la verdadera acción para que nosotros podamos cambiar. Que nosotros mismos seamos convencidos de la transgresión cometida. Y esto es lo que dice precisamente el texto. O Oda Elab. Cuando se nos hace sabido. ¿Cómo se nos hace sabido que hemos transgredido? Para que se nos haga sabido la transgresión, no es a través de un convencimiento directo de la acción de una persona sobre uno, porque entonces, generalmente, dada la transgresión de la posición en la cual se encuentra el enemigo, que es Yetzer Hara, rechazará cualquier manipulación para llevarlo a un cambio de actitud. Y si acaso la tomara, puede que esta no sea sincera, puede que la teshuvá no sea genuina en el individuo, porque se le encuentra forzado, ya sea por el que dirán, ya sea por una mala comprensión o interpretación de lo que se le está diciendo por un tercero. Luego entonces el cambio no puede ser genuino, la teshuvá no puede ser shlama, no puede ser completa. Luego entonces la Torah establece
una estrategia para que cada persona pueda ser convencida por sí mismo de cambiar su actitud, porque entonces verdaderamente será favorecido para cambiar. Lo que yo estoy diciendo es que hay que favorecer al individuo para que pueda cambiar el impulso del Yetzer Hará por el impulso del Yetzer Hatov, por la inclinación al bien. Para que esto sea posible, precisamente la Torá ha enmarcado todos los conceptos de un entorno que favorezca al individuo a tomar esta decisión por sí mismo, es decir, que se le haga sabido, porque así es como dice la Torá, se le hace sabido. Esta es una acción indirecta que el entorno provoca el individuo, por lo tanto, llegará a conclusiones de forma personal, lo que favorecerá su desarrollo, porque al comprender en qué se ha equivocado, se corregirá. Y de este modo, se salvaguarda la libertad del individuo para que en todo momento se mueva de ese modo. Porque precisamente ya hemos dado a conocer que es el entorno el que le faculta de fuerzas a la persona para caer en el error. Y se deja arrastrar y se deja llevar por ese colectivo y estas tendencias en sí naturales en él, y finalmente cae. Así que hay que rescatarlo de allí, pero el rescate tiene que llegar por sí mismo, por él mismo. Porque de este modo se enseñará y se educará en que es responsabilidad suya cambiar su modo de vivir. Y lo único que sucede es crear un entorno en donde este individuo ingrese y de este modo se creen las fuerzas necesarias para que se despierte su Yetzer Hatov y camine por el camino de la Torá, por el camino del propósito. Es decir, que acierte en el blanco. El entorno, como ya lo he hecho saber, tiene una tríada. Está compuesto de 3 momentos. El maestro, Rab, Sefer, las instrucciones, el libro, la Torá, y Kebutzá, la comunidad. Este es el formato que Akadosh Baruj Hu entregó a nuestro pueblo para que podamos crear un entorno que favorezca a todos los errados y cambien su modo de vivir y se autocorrijan y se les haga sabido la transgresión. Así que el factor más importante para que toda persona que ha transgredido, todo pecador, pueda verdaderamente cambiar y no nada más hacer una confesión que no le provoque el cambio de vida, el cambio de hábitos, es gracias a la influencia que el entorno tendrá sobre él. Por esta razón es que Hashem entregó el modo a nuestro pueblo de crear ese entorno, de favorecer ese entorno. Como todos sabemos, se hace necesario la vía económica, la vía monetaria, para poder crear una infraestructura, una comunidad. Y
precisamente para eso es que a nuestro pueblo se nos entregó los mandamientos, los mitzvot, conforme a los masrot, a los diezmos. Porque los diezmos van a permitir precisamente crear este entorno. Hay un Maser Rishon, un diezmo primero, que es el diezmo que se le entrega a los líderes, a los Kohanim y a los Leviim, que precisamente son los encargados de custodiar la comunidad, como ocurría en las ciudades de refugio, y de este modo ellos tener el sustento. Ellos entregados completamente a la Torá, a la instrucción, a el estudio de la Torá, y de este modo aprender cómo crear el entorno y se ingresen los miembros del pueblo y se conduzcan del modo correcto. Para eso, para tener el estudio de la Torá, está el maestro. Por eso decíamos el Rab y el Sefer. El Maser Rishon sirve para esto, para que el maestro, precisamente entregado al estudio de la Torá, solamente cree un entorno en el que se favorezca la observancia de los mandamientos. Y luego hay un Maser Sheni, que es el que permite que esta colectividad, que esta kibbutza, esta comunidad, se mantenga floreciente. Porque estos tres rubros se necesitan bienes materiales para poder sostenerlos. Ante la ausencia, ante la carencia de los masrot, no puede ser posible la existencia de un entorno favorable para que los miembros de nuestro pueblo puedan ingresar y cambiar sus malos hábitos por buenos hábitos, su transgresión de la Torá por observancia de la Torá. Esa es la razón por la cual se entregan los masrot, los diezmos, para que se pueda mantener este entorno correcto. La razón de una comunidad es mantenerse abierta para recibir a todos aquellos que necesitan cambiar su mal modo de vivir, y entonces ahí estar favorecido por el entorno, que es el maestro, la Torá y la comunidad, para vivir ahora en apego a los mandamientos. Allí es donde se le hará sabido a la persona dónde ha cometido el error. Instruido de forma correcta, de acuerdo a la tradición de nuestros padres, en los mandamientos de Akadosh Baruj Hu, conforme al Sefer Torah, conforme a Moshe Rabenu. Y la comunidad le brindará este impulso necesario, será atraído por la buena conducta de todos en la comunidad para que también observe los mandamientos. Esa es la razón de por qué y cómo a una persona se le hace sabida su transgresión. Este es el modelo que Hashem entregó a nuestro pueblo para acabar con la transgresión, para acabar con el pecado. Entonces, es muy importante la creación de la comunidad, el maestro y la instrucción precisa de la Torá, para que todos y cada uno podamos corregir aquello en lo que nos hemos equivocado. ¿Sí? Una vez que una persona se le ha hecho sabido, gracias a ese entorno, que él se ha equivocado, la Torá dice que debe entregar una oveja o una cabra. Bueno, precisamente la razón del error, la transgresión,
está simbolizada a través de las características que este animal presenta. Por ejemplo, una cabra ya sabemos que es poco más activa que una oveja. Una oveja es más pasiva. Si a una persona se le hace sabido su pecado, elige entre llevar una cabra o una oveja. Si no llevara dinero suficiente, si no tuviera dinero suficiente, tendrá que hacerlo a través de aves. Pero esta es la excepción a la regla. Lo más importante es que pueda entender desde dónde ha sido su transgresión. Y esto está relacionado con el tipo de animal que preferirá llevar, porque se conoce a sí mismo. Sabe qué impulsos dentro del Yetzer Hará lo llevaron a la transgresión de la Torá. Si él lleva una cabra, es porque se le hizo sabido que tuvo un impulso activo hacia el mal, o sea, ejecutó el mal, porque la cabra es más activa. Si a él se le ocurre llevar o prefiere llevar una oveja, es porque se le hizo sabido que más bien él mantuvo una actitud pasiva, es decir, dejó de hacer el bien. Y esa es la razón de su error. Bisgagá es la razón de su error. Por lo tanto, el tipo de animal va a simbolizar cómo se le ha hecho sabido a la persona. Así que uno debe contemplar si el error que uno ha cometido es porque hizo el mal, se atrevió a cometer la infracción o se abstuvo de hacer el bien. Esto tiene que ver con cabra o con oveja. Una vez que presenta este animal, tiene que hacer semijá. Semijá es poner las manos. Él coloca las manos sobre la carne del animal, basar, porque así identifica que el impulso al mal, Ra'a, Yetzer Hará, estuvo sobre el asiento del Yetzer Hará, que es basar, la carne. Por lo tanto, sabe que su carne lo ha dominado. Este impulso primitivo, este impulso animal, este impulso bestial es el que lo ha llevado a la transgresión. Es decir, porque no reflexionó, porque no pensó en detener su impulso, dado que los animales solo actúan por impulso y no por reflexión. En ese momento, al colocar sus manos sobre el animal, identifica, se le ha hecho sabido e identifica que es por dejar que el impulso al mal lo gobierne, por que el impulso carnal lo dominó, entonces es que transgredió. Así que en el momento en que coloca sus manos, ya se le hace sabido que no debe permitir que su impulso carnal lo domine. Para evitar que esto pase, tiene que estar en un entorno correcto, en un entorno de corrección. Y en ese entorno manifestar su fuerza, su voluntad, su autoridad sobre sí mismo. Por esa razón, una vez que el animal es degollado, es tocada la sangre, se recoge un poco de la sangre con la punta del dedo y se coloca sobre los 4 carnot, sobre los 4 cuernos del altar del sacrificio. Lo cual significa, como hemos explicado previamente, que son estos 4 etapas por las cuales el ser humano va madurando hacia el camino de la sabiduría. Lev, Moaj, Ratzon, Masé. Siente, piensa, decide y actúa. Gracias a que la sangre va por estos cuernos,
que representan la autoridad, que representan la vuelta al camino. Por eso es que es tocado en el altar de bronce, que es un altar de oscuridad, en donde falló en realizar esta labor. Por lo tanto, la sangre se ha derramado por haber fallado en realizar esta disciplina para él mismo. Reconoce que debe volverse a esta disciplina de sí sentir las emociones, el impulso, este instinto, sentirlo, pero dominarlo a través de sus pensamientos y conducirlo hacia la buena acción. Esto podrá ser posible gracias a que él vive en un entorno donde es favorecido por el maestro, por el consejo de la Torá, por la instrucción de la Torá y por la comunidad, para que él salga precisamente adelante. Este es el camino de la rectificación. Este es el método, el formato con el cual Akadosh Baruj Hu nos favoreció para que nosotros mismos tomemos en nuestras manos nuestro futuro, para que nosotros mismos hagamos posible el cambio de haber estado en una transgresión, de hacérsenos sabido a nosotros la transgresión y de entender cómo poder volver por el buen camino. No gracias a otro, sino gracias a que estoy dentro de una comunidad que me facilita poder caminar por mí mismo. No se trata que otro camine por mí. No se trata de que otro lo haga por mí. De lo único que se trata es que debemos estar dentro de ese entorno para poder sacar adelante todas aquellas cosas que venimos arrastrando, todas aquellas transgresiones que nos hacen falta rectificar. Así que tenemos el modelo, procuremos establecerlo. Esta es la razón de por qué tiene importancia el libro de Vaikra. No es un fin en sí mismo los korbanot. No estamos buscando hacer sacrificios de animales, porque eso físicamente hablando, ¿en qué cambia nuestra vida? Lo que nosotros tenemos que internalizar es el simbolismo, es este método y su enseñanza profunda, para que nosotros verdaderamente tomemos el control de nuestras vidas, para que ya dejemos de equivocar el blanco, para que ya caminemos por el camino correcto, no solamente por nosotros mismos. Debemos interesarnos en mantener la estructura del Rab, Sefer y Kebutzá, del maestro, el libro y la comunidad. Porque allí mismo yo voy a ser más tarde parte importante de ese método para que otros puedan llegar aquí y de igual modo sacar adelante su problemática. Ese es nuestro trabajo y esa es nuestra labor. No debemos echarlo en saco roto, todo lo contrario. A veces, entre muchos, se han establecido metodologías para poder alcanzar a otros miembros, ya sea de nuestro pueblo o ajenos a nuestro pueblo, para que conozcan a Kadosh Baruj Hu y para que vivan una vida en santidad. Este es el método que ha dado a conocer la Torá, a Kadosh Baruj Hu, a nuestro pueblo. Así que mantengámonos fiel a ello. Por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.